en la Biblia que no podemos entender plenamente porque son tan profundos. Y el nacimiento de Jesús, su encarnación, su concepción, es uno de esos temas que nos tomará la eternidad para entenderlos, y en esta vida mucho más difícil aún explicarlos. La primera promesa acerca de la venida del Señor Jesús a este mundo se encuentra en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Aquí está Jesús hablando a la serpiente, a Satanás, y va a poner enemistad entre Satanás y la mujer Eva, y entre la simiente del diablo, sus seguidores, y la simiente de Eva, que es Cristo Jesús. Esta te herirá en la cabeza. Cristo va a destruir a Satanás, y Satanás alcanzará a crucificar a Cristo. Esa palabra semilla, sera, significa el descendiente de Eva. En Éxodo 13:1 y 2, Jehová habló a Moisés. ¿Quién fue el Jehová que habló con Moisés? Fue Cristo Jesús. Y le dijo: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús pidió que todo primogénito fuera consagrado a Él, a Dios, tanto de ser humano como de animal? Y como muchas otras cosas en la Biblia, la razón es simbólica. El primogénito de cada familia representa el primogénito Hijo de Dios. El que abre la matriz, primogénito de Cor, significa primer nacido. Y ese es Jesús. En Números 24:7, una profecía más. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. By the way, for the young people and the children, you notice I put the text in English also, so that you can also appreciate it. Okay? Esa estrella, la estrella, ¿quién dio esa profecía? ¿Tú sabes? 1400 años antes de Cristo. ¿Quién dio esa profecía? Moisés. Fue Balaam, un profeta apóstata que abrió su boca en maldición al pueblo de Israel, pero el Espíritu Santo lo llenó y salió bendición y profecía.
La estrella es Cristo Jesús. La verdadera estrella es Cristo, no ninguna persona de Hollywood. Y dice el cetro. El cetro, ¿qué es eso el cetro? Lo que está en la mano de un rey. El cetro equivale a un rey, que equivale a un reino. Pero los judíos pensaban que era un rey, el reino de gloria o temporal, pero era el reino de gracia el que había de venir en los corazones de los hombres a través del Espíritu de Cristo Jesús. Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará, ¿qué? Señal. ¿Y cuál era la señal? Una virgen iba a concebir un hijo y su nombre sería Emmanuel. Ahora, ¿cómo iba a saber la gente que esa mujer era una virgen? ¿Cómo podemos saber nosotros? Es imposible saber. Se sabe esto por fe, porque Dios lo dijo. Es la manera que se sabe. Isaías lo escribió, ¿saben cuándo Isaías escribió eso? 700 años antes de Cristo. Immanuel, es con, anu, nosotros, el Dios. Ya conocen el nombre de su iglesia. 700 años antes de Cristo. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado. En inglés usa la palabra el gobierno. Es la misma idea. El rey está sobre su hombro, la llave de David. Y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa palabra principado, misra, autoridad, dominio, gobierno, pero va a ser un gobierno espiritual, lo que los judíos no entendieron. Salmo 2:7. Otra profecía, esta viene de David. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pero esta es una doble profecía. 1000 años antes de Jesús se escribió en los Salmos. Proverbios 30, versículo 4. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo? Este es el Antiguo Testamento. Hablándonos, el pueblo de Israel sabía que Dios tenía un hijo. Ven, donde quiera que veas la palabra hijo en tu Biblia, es la palabra en hebreo ven. Salomón escribió eso 950 años antes de Cristo. Estas son pruebas que la palabra de Dios es segura. 1000 años antes ya estaba predicho. Otro profeta, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
contemporáneo de Isaías, 700 años antes de Cristo. Ya estamos ahora en el Nuevo Testamento. Mateo 1, 18. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María con su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Mateo 1:20. Y pensando él, es decir, José, el esposo de María, pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, porque José estaba preocupado, mi esposa hermosa, linda y pura, ¿cómo es posible esto? José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que es en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que el hebreo que les enseñé es correcto. Su nombre, dulce Emmanuel. Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, hombres sabios, inteligentes, filósofos. ¿Cómo es que desde el oriente vienen hombres buscando al Mesías, y en toda la nación de Israel no había casi nadie buscando al Mesías? Ni los dirigentes de la iglesia. Pero estos vienen de tierras lejanas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sabían los sabios? ¿Saben cómo? Ellos tenían una copia de parte de la ley de Moisés, del profeta Balaam, que decía: una estrella se levantará en Jacob. Y siendo hombres sabios, inteligentes, espirituales, que buscaban en su ignorancia la verdad, llegaron a la conclusión: viene un Mesías, el Hijo de Dios, viene a esta tierra y va a nacer en Belén. Y el mismo pueblo de Dios no supo, porque aunque tenían las sagradas escrituras, no las estaban escudriñando. Y lo mismo nos está pasando a nosotros, cristianos, que tenemos la palabra de Dios y no la estudiamos. Y gente de tierras paganas están encontrando a Dios porque lo están buscando. Mateo 2:2, diciendo: ¿dónde está? Decían los sabios: ¿dónde está el rey de los judíos que es nacido? Porque su estrella hemos visto, ¿dónde? En el oriente. Allá lo vieron y vinimos a adorarle. Sabían que no era nomás otro ser humano, solo de lo que profetizó Balaam, un profeta falso, pero a través de sus palabras inspiradas encontrar el camino a la verdad. Mateo 2:11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo
adoraron. ¿Cómo sabían que era el Hijo de Dios? Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Esta mañana ustedes presentaron sus presentes. Lucas 1:31. Y ahora, este es el ángel Gabriel hablando a María: concebirás en tu vientre y darás a luz a un niño, hijo, y llamarás su nombre Jesús. ¿No te das cuenta cuántos nombres tiene el Hijo de Dios? En Isaías había 5. Lucas 1:32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, de Dios Padre. Y el Señor Dios le dará ¿qué? El trono de David, su padre. Este trono Dios no se la da a nadie más, sino solamente a su propio Hijo. Si no me lo crees, escudriñalo en la palabra de Dios. Hoy nomás nos conformamos de que decir: yo tengo una Biblia. Con eso estamos contentos. Que no la leamos y no la entendamos, eso no nos preocupa. Hijo del Altísimo. ¿Hijo de quién? Del Altísimo. Dios. Y alguien me preguntó: ¿cómo Dios puede tener un hijo si él no tenía esposa? Porque es Dios. Porque es el Todopoderoso. Porque no hay nada que Él no pueda hacer. Y por eso Él nos dio a nosotros la habilidad de tener un hijo y una hija y muchos más. Porque somos símbolos hechos a su imagen. ¿Cuántas cosas están simbólicamente en la Biblia, pero no las podemos ver? Lucas 1:34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón, ni me he casado, ni novia no he tenido, sino solo José, pero no nos hemos juntado. ¿Cómo voy a tener un hijo? Porque Dios dijo. Porque será María, tú serás la madre, pero el padre será Dios. ¿Puedes tú entender eso? No. ¿Cómo vas a entender? ¿Cómo es posible que Dios tenga un hijo a través de una mujer? Eso es inconcebible. Y María lo sabía. Era una mujer no solamente santa, sino inteligente. Lucas 1:35, respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Y qué más? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Su sombra, su presencia. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y eso es lo que estamos conmemorando: el nacimiento milagroso, maravilloso del Hijo de Dios. A mí no me importa lo que el mundo haga, o lo que los paganos hagan, o que hagan las otras religiones. Tú y yo recordamos
el Hijo de Dios ha nacido. No tiene nada que ver este evento con ninguna otras cosas, sino con Cristo Jesús. Y tú puedes hacer este miércoles que viene un día en tu hogar para tener un culto familiar, para recordar el nacimiento de Jesús. Que no sea un festejazo de borrachera y tomadera y glotonería, sino que sea una reunión familiar de alabar a Dios por su regalo a nosotros. No importa la fecha, lo que importa es el evento. Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo, ¿qué? Primogénito. María tuvo su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Esa es la palabra primogénito. Ya estamos en el Nuevo Testamento, así que ahora es griego, ya no es hebreo. Primogénito es prototokos. Significa primer nacido, pero tiene un significado más grande todavía. El primogénito tenía la preeminencia sobre todos sus hermanos. Era el sacerdote del hogar, recibía doble porción de la herencia y recibía la bendición especial de su padre. Todos estos son símbolos de Cristo Jesús, porque Cristo es el heredero de todas las cosas de su Padre Celestial. Primer nacido, el que tiene la preeminencia. Lucas 2:23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre la matriz será llamado ¿qué? Santo al Señor. ¿Será el primogénito de cada uno de ustedes más santo que sus hermanos? ¿Cuántos aquí son primogénitos? Vamos a verlo. Yo no. Ok, son primogénitos, firstborn. ¿Eres tú más santo que tus hermanos? Es simbólico, porque simboliza al primogénito Hijo de Dios. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este texto es tan profundo, no me canso de él. ¿Y qué es esa palabra verbo en griego? Logos. Logos significa una palabra o un discurso, un mensaje. Cristo es, yo no sé por qué en otros lugares de la Biblia se traduce esta palabra como palabra, pero en Juan 1:1 se traduce como verbo, pero es más correcto la palabra. ¿Y quién es la palabra de Dios? Miren aquí esta cita. Lo que es el habla para el pensamiento, así es Cristo para el Padre invisible. Así que del pensamiento, del corazón sale ¿qué? Las palabras.
¿De dónde salen las palabras? El pensamiento. El cerebro las traspasa a la boca. Lo que es el habla para el pensamiento, así es Cristo para el Padre invisible. Vamos a verlo en un diagrama. Uno tiene un pensamiento, tarde o temprano lo va a expresar con sus palabras. Dios tiene su voluntad y Cristo habla lo que Dios le ha dicho. Por eso es que Jesús es el verbo, la palabra de Dios. Él es, aquí dice, el deseado de todas las gentes. ¿Conoce este libro? Página 11. Él, Jesús, era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. Por eso es el verbo de Dios. Por eso es la palabra de Dios. Dios, dice Juan en Apocalipsis 1:1, Él le dio la revelación a Jesús y Jesús se la dio al ángel y el ángel se la dio a Juan. Juan 1:3, todas las cosas fueron por Él hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién creó todo? Dios, el Padre, creó todo a través de Cristo Jesús. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como de Él, unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si supieras lo que es la gracia, algún día te voy a dar una cita para que sepas lo que es la gracia. Te vas a quedar con la quijada hasta acá abajo. Pero cuando ya estén listos, el unigénito del Padre, ¿qué es eso? Unigénito. Monogenes, viene dos palabras, mono, uno o único, genes, engendrado, nacido. Y luego dice aquí, ahora para que entiendas, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo monogenes, el único nacido o engendrado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El poder que descansaba sobre Cristo venía directamente ¿de dónde? Del Padre. Y no debiera usarlo para su propia ventaja. Romanos 8:3. Yo me limito a textos de la Biblia y citas del Espíritu de Profecía. Si con esto tenemos problemas, imagina si le traigo otra fuente. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. No en carne de pecado, pero en semejanza de carne de pecado. ¿Qué tan alto era Adán? Unos 13 pies más o menos. Unos
4 metros. ¿Se imaginan, Adán? ¿Qué tan alto era Jesús? Igual que un judío en ese tiempo. Más o menos como nosotros. En semejanza de carne de pecado, él no tenía deseos pecaminosos como tú. Él no tenía como tú que ves un pastel y pierdes el control propio. No puedes pasar por McDonald's sin empezar a echarte una hamburguesita doble. De las dobles o triples, ¿verdad? Cristo no tenía deseos pecaminosos como tú y yo. Tenía semejanza de carne de pecado, pero no tenía carne de pecado. Pero él fue tentado en una manera más alta y más poderosa que nosotros. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a ¿qué? A la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él tiene la preeminencia. Quiere que nosotros seamos hechos a la imagen de ¿quién? A la imagen del Hijo de Dios. A la imagen de Cristo. Pero ahora mira, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es ¿qué? La imagen ¿de quién? De Dios. Cristo, el Hijo de Dios, es la imagen de Dios y nosotros hemos de llegar a ser la imagen de Cristo. Y esa palabra imagen, vamos a ver de dónde viene. 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién es ese? ¿Quién es el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz? ¿Quién habló y fue hecho? ¿Quién es la palabra de Dios? Él hizo la voluntad de su Padre. Él habló y fue hecho y existió. Y el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones. Resplandece Cristo en tu corazón, mi hermano, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Filipenses 2:6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No era como Lucifer, que quería ser Dios, sino Jesús lo contrario. Se le cayó. Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo. Puso su divinidad a dormir
para llegar a ser semejantes a nosotros. Colosenses 1:15. Cristo es, ¿qué? La imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La imagen, esa palabra imagen es eikon, significa una imagen, una semejanza, un busto. Esa palabra se traduce la palabra también ídolos. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Yo sé que algunos usan ese texto para decir que Jesús es un ser creado. Ese es un error fatal. Porque la Biblia dice que todo fue creado por Cristo Jesús. Y Él es el creador de todo. Él no es una criatura, es primogénito, porque esa palabra primogénito es, Él es el preeminente en la creación. Colosenses 1:18, aquí te lo explica. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, hablando de Jesús, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga ¿qué? La preeminencia. ¿Cristo fue el primero que resucitó de los muertos, sí o no? No. Lázaro, y en el Antiguo Testamento no hubieron algunos que resucitaron. ¿Fue el Cristo el primero que resucitó? No. Pero Cristo es el preeminente. Aunque otros hayan resucitado antes, Él es el preeminente porque Él es. Ellos resucitaron por su poder. Él fue el que los resucitó. Él fue el que los levantó y los sanó. Él es el primogénito, Hijo de Dios. Él es el preeminente sobre todas las cosas. Cabeza de la iglesia, no ningún ser humano. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Toda plenitud de qué? Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de qué? De la deidad. Todo lo que es Dios es Cristo Jesús. Colosenses 2:2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Esto es algo grande, que ni los que lo escribieron lo entendían, que ni yo lo entiendo, y tú tampoco. Pero no por eso no vamos a estudiar lo más que podemos. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia.
la misma sustancia. ¿De qué es Dios? No sabemos. Sabemos que la Biblia dice que Dios es luz. Pero el Hijo de Dios es de la misma sustancia que su Padre. La misma divinidad. ¿Y quién sustenta todas las cosas? ¿Con qué? La palabra de su poder. Con la palabra de su poder. Cuando Cristo viene en Apocalipsis con una espada en su boca, no es una espada literal, esa espada es simbólica del poder de su palabra, porque cuando Él habla, el mundo existió. Él es la imagen de Dios, el resplandor de Dios, la palabra de Dios. Y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Hebreos 1:5, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez seré a él padre y él será a mí hijo. En esa palabra engendrado viene la palabra genao, significa dar a luz. Hebreos 1:6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿De quién más dijo Jesús estas palabras? Dijo Dios el Padre esta palabra. ¿De quién más? Adórenle. Busquen aquí. El unigénito Hijo de Dios es el único de quien el Padre dice, adórenle todos los ángeles. Y cuando Cristo nació en esta tierra, los ángeles vinieron a ver a su Creador, al quien alababan en el cielo, quien los había creado, quien adoraban y seguían. Ahora lo ven como un bebé humano. Y todo el cielo cantó, los ángeles cantaron, adorando a Jesús, su Creador, en el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Cómo va a ser este un evento que podemos como cristianos ignorar y decir, no existe Navidad? Bueno, tu Navidad no tiene que ser pagana, tu Navidad tiene que ser cristiana. Donde Cristo es el que tú vienes a adorar. Tú no vienes a adorar a Tamuz, ni a Nimrod, ni a ninguna otra cosa. Tú vienes a adorar al Hijo de Dios. Hebreos 5:5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Cuántos padres aquí quieren a sus hijos? ¿Verdad? ¿Verdad que los amamos? No hay nada como un hijo o una hija. Cuando nacen tus hijos, tú los amas. Ay, mi hijo, mi hija.
Uno recuerda las cosas lindas y chulas que hacen los hijos de chiquitos, ¿verdad? Podíamos pasar un día entero todos contando las cosas graciosas y las travesuras. Pero los queremos, ¿no es cierto? Cuando mi hijo Gabriel nació, ¿saben lo que hizo? Nació, yo estaba presente con los ojos así. Y nació y lo sacaron, lo pusieron en la mesa y lo primero que hizo Gabriel es levantó la mano así. Yo digo, ¿y eso? Cada quien tiene una historia, ¿no? Ni me voy a distraer con eso. Primero de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama, ok, este texto te va, como dicen en inglés, te va a volar. Ok. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró. ¿Quién es el que engendró? Dios el Padre. Ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Y quién es el que ha sido engendrado por él? Cristo Jesús. Esta es la palabra de Dios, mis hermanos. Yo nomás te lo leo y lo dejo en tus manos. Ya que acabamos, yo sé que van a decir un amén más fuerte. Apocalipsis 3:14. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Quién es ese? Jesús. El principio de la creación de Dios. Ahora, escuchen este punto porque aquí voy a terminar. Dice el principio. Are you all listening now? I'm going to finish now, okay? The beginning of the creation of God. Y muchos ven ese texto ya, algunos, y dicen, ¿ya ves? Dios creó a Jesús. No. Porque esa palabra al principio es la palabra arché. Y tiene dos significados: principio o gobernante. Y tú comparas todo lo que dice la Biblia acerca de Jesús y te preguntas, ¿es Jesús creado o es creador? Y es creador, claramente. El Padre creó todo a través de Él. Porque todo fue hecho por Él y nada fue hecho sin Él. Y entonces Cristo Jesús, esta palabra que tiene dos significados, es el gobernante de la creación de Dios. Él fue el encargado, el que Dios usó. El Hijo de Dios. Y a través de toda la eternidad estaremos tratando de entender lo que hemos leído esta mañana. Que Dios te bendiga y que pases una feliz Navidad.